Si pudiéramos caminar hoy por una avenida cualquiera de 1960, lo primero que nos golpearía no sería el diseño de los coches ni la moda de la época, sino la silueta de la gente. Había una ligereza natural en los cuerpos, una delgadez generalizada que hoy nos resulta casi extraña, como si pertenecieran a una especie distinta. Lo más fascinante es que aquellas personas no vivían obsesionadas con el conteo de calorías, ni se sometían a regímenes de moda para eliminar la grasa. Su secreto no estaba en la restricción consciente, sino en un orden invisible que regía cada aspecto de sus vidas, desde la sagrada puntualidad de las cenas familiares hasta porciones que harían palidecer de incredulidad a un comensal moderno. Eran los años de la disciplina sin esfuerzo, una era donde la supervivencia se había transformado en bienestar, pero sin los excesos que hoy nos pesan. Hoy vamos a desenterrar esos códigos olvidados, las pequeñas rutinas y los hábitos de hierro que mantenían al mundo hispano y occidental en una forma física envidiable sin que nadie tuviera que pisar un gimnasio. El primer pilar de esta arquitectura del cuerpo era una regla de oro que hoy parece una tortura. La cocina se cerraba entre comidas. En los hogares de los años 60, la idea de asaltar la despensa a media tarde era, sencillamente, impensable. No existía esa cultura del picoteo constante que hoy satura nuestros días. Los adultos no escondían barras de chocolate en sus escritorios ni los niños tenían cajas de cereales a su libre disposición. Si creciste en aquella década, recordarás la voz de tu madre sentenciando que cualquier bocado fuera de hora arruinaría tu apetito para la cena, y lo decía con una autoridad que no admitía réplica. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. No era una cuestión de fuerza de voluntad, es que el entorno no te empujaba al consumo. Las tiendas no tenían pasillos interminables de snacks y las estanterías de las casas estaban pobladas de ingredientes, no de productos listos para abrir. La comida era un evento con principio y fin, una pausa necesaria que se disfrutaba con un hambre real y honesta, permitiendo que el cuerpo descansara y procesara cada nutriente antes de volver a empezar. Aquella ausencia de snacks no era un vacío, sino una pausa metabólica que hoy la ciencia intenta redescubrir bajo nombres sofisticados. En los 60, sin embargo, era pura lógica doméstica. Al no ingerir azúcares ni harinas cada 2 horas, los cuerpos mantenían sus niveles de energía estables, evitando esas montañas rusas de insulina que hoy definen nuestra fatiga moderna. La gente llegaba a la mesa con una necesidad legítima, lo que convertía cada comida en un acto de placer genuino y no en un trámite más. El desayuno no era una barra de cereales consumida con prisa en el coche. Era un plato de huevos, tostadas con mantequilla de verdad y leche entera. Eran alimentos densos, reales, que proporcionaban un combustible de larga duración, permitiendo que el organismo recurriera a sus propias reservas de grasa para funcionar entre el almuerzo y la cena. No se sentían privados de nada, porque cuando se sentaban a comer, lo hacían de verdad, honrando el hambre con la que habían nacido. Este equilibrio se veía reforzado por una realidad física ineludible. El tamaño de todo lo que nos rodeaba era significativamente menor. Si hoy pudiéramos entrar en una cafetería de 1965, nos quedaríamos perplejos ante lo que entonces se consideraba una ración normal. Una hamburguesa era apenas del tamaño de la palma de la mano. Un refresco grande no superaba los 200 mililitros, la mitad de lo que hoy se despacha como tamaño pequeño. Pero el cambio más drástico estaba en la propia vajilla de nuestras casas. Los platos de cena de entonces apenas medían 22 centímetros, frente a los 30 que dominan las mesas actuales. Esa diferencia visual era crucial. El ojo veía un plato lleno y el cerebro recibía la señal de satisfacción mucho antes. No se trataba de quedarse con hambre, sino de que el concepto de estar lleno no se confundía con el de estar al límite. Los muffins eran del tamaño de una pelota de tenis, no de una de gimnasia, y una bolsa de patatas fritas era un capricho individual de apenas 30 gramos. La moderación no era una meta, sino el estándar de una industria que aún no había aprendido a vendernos la abundancia como una forma de ahorro. En los años 60, el ejercicio no era una actividad que se programaba en una agenda. Era, simplemente, el subproducto de estar vivo. Caminar no se consideraba una forma de entrenamiento, sino la manera lógica de desplazarse por el mundo. Los niños recorrían kilómetros a pie o en bicicleta para llegar a la escuela, cargando sus libros bajo el brazo en un trayecto que se repetía 2 veces al día, sin importar el clima. Los adultos caminaban hacia la iglesia, hacia la tienda de la esquina o hacia la casa de un vecino para charlar un rato. No se contaban los pasos ni se usaban dispositivos para medir el ritmo cardíaco. La actividad física era una constante de bajo nivel que mantenía el metabolismo encendido durante toda la jornada. Se estima que una persona promedio caminaba entre 7.000 y 10.000 pasos diarios solo cumpliendo con sus obligaciones habituales, integrando el movimiento de forma tan orgánica que nadie sentía que estuviera haciendo un esfuerzo extraordinario. Este dinamismo se extendía al interior del hogar, donde la comodidad moderna aún no había adormecido nuestros músculos. El día de una madre de familia era un despliegue de energía física,
Se lavaban los platos a mano 3 veces al día, se subían y bajaban cestos de ropa por las escaleras y se colgaban las prendas húmedas en tendederos exteriores, estirando los brazos bajo el sol. No había puertas de garaje eléctricas que se abrieran con un botón, ni mandos a distancia para cambiar el canal del televisor. Cada pequeña acción requería ponerse de pie, caminar y usar el propio cuerpo. Las tareas más sencillas, desde batir una mezcla para pastel hasta picar las verduras para el guiso, se hacían con la fuerza de la muñeca y el brazo. Los hombres, por su parte, cortaban el césped con máquinas manuales y realizaban las reparaciones de la casa con herramientas que exigían vigor. No era sudor de gimnasio, era el esfuerzo productivo de quien mantiene su mundo en orden. Vivíamos en una termogénesis constante, quemando calorías mientras hacíamos la compra o subíamos al autobús, una realidad física que mantenía las siluetas firmes sin que nadie tuviera que pagar una suscripción para moverse. A las 6 de la tarde en punto, un silencio reverencial caía sobre los barrios de la década de 1960. Era el momento en que el hogar se cerraba al mundo exterior para volcarse sobre la mesa del comedor. Este no era un acto opcional ni un trámite rápido. La cena familiar era el evento central del día, un rito sagrado que dictaba el ritmo de nuestra biología. Papá colgaba el sombrero tras la jornada de trabajo, mamá disponía los platos sobre un mantel limpio y los niños, sin necesidad de que los llamaran 2 veces, ocupaban sus puestos asignados. No existían las bandejas para comer frente al televisor ni los dormitorios eran comedores improvisados. Se comía en comunidad, usando cubiertos de verdad y mirándose a los ojos. Este hábito, que hoy parece un recuerdo sepia, era en realidad un mecanismo de control de peso infalible. Al convertir la comida en un acto social de comunicación, el ritmo de la ingesta se ralentizaba de forma natural. La conversación dictaba el paso de cada bocado. Entre anécdotas de la escuela y planes para el fin de semana, dejábamos el tenedor sobre el plato para escuchar o responder, permitiendo que el cerebro tuviera tiempo de recibir la señal de saciedad mucho antes de que llegáramos a los segundos platos. Comíamos con una atención plena que hoy llamaríamos conciencia, pero que entonces era simplemente educación. Mamá servía porciones equilibradas desde la cocina, y aunque podías pedir más, el tiempo que pasaba entre la charla y la masticación pausada hacía que, para cuando el asado volvía a circular, ya estuviéramos satisfechos. Sabíamos que la cena era a esa hora y a ninguna otra, lo que eliminaba la ansiedad por buscar comida tarde en la noche. Este horario fijo entrenaba al metabolismo para esperar el combustible en momentos precisos, evitando que el cuerpo viviera en un estado de alerta constante. Era la paz de la rutina, un refugio donde la comida no era solo nutrición, sino el pegamento emocional que nos mantenía saciados en todos los sentidos. En las cocinas de los años 60, el acto de alimentar a la familia era una labor de transformación artesanal. No existía el concepto de recalentar o ensamblar productos industriales, se cocinaba de verdad, partiendo de elementos básicos que exigían tiempo y conocimiento. Una despensa típica no albergaba cajas de comida preparada, sino sacos de harina, frascos de legumbres, azúcar, mantequilla y huevos frescos. El ama de casa dedicaba horas a pelar patatas reales, a picar cebollas que hacían llorar y a vigilar ollas donde el caldo burbujeaba lentamente desde el amanecer. Al cocinar desde cero, se ejercía un control absoluto sobre lo que entraba en el cuerpo. No había jarabes de maíz ocultos en las salsas, ni conservantes impronunciables, ni ese exceso de sodio que hoy satura cada bocado procesado. La comida sabía lo que debía saber, y esa honestidad del sabor permitía que el paladar se conformara con preparaciones sencillas, sin necesidad de recurrir a grasas extremas o aditivos diseñados para generar adicción. Esta relación con lo natural se extendía de forma drástica al consumo de azúcar. En aquella época, el dulce no era un derecho diario, sino un capricho excepcional reservado para los momentos que realmente importaban. El azúcar no se escondía de forma invisible en el pan o en los aliños, se encontraba en el azucarero y en los postres caseros que solo aparecían los domingos o en los cumpleaños. Un refresco era una joya de fin de semana, compartida a menudo entre hermanos en vasos pequeños, y no una bebida para calmar la sed cotidiana. Los niños de los 60 sabían esperar por una galleta o una rebanada de pastel, lo que mantenía sus niveles de energía estables y sus paladares sensibles a la dulzura natural de una manzana o un vaso de leche. Al no estar bombardeados por azúcares constantes, nuestros cuerpos procesaban la energía de manera eficiente, sin los antojos feroces que hoy dominan la voluntad. Era una dulzura con sentido, un premio que se saboreaba con pausa porque sabíamos que, una vez terminada la última miga, el azúcar volvería a su lugar en el estante más alto, esperando pacientemente a la próxima celebración. El último gran secreto de aquella década, el que quizá más nos duele reconocer hoy, es que comer fuera de casa era una anomalía, un evento que marcaba el calendario con el sello del extraordinario. En los años 60, la inmensa mayoría de las familias gastaba apenas una cuarta parte de su presupuesto en restaurantes, y cuando lo hacían, el ritual empezaba mucho antes de cruzar la puerta del local.
Nos vestíamos con nuestras mejores galas, nos peinábamos con esmero y entendíamos que sentarse a una mesa ajena era un privilegio que se ganaba con el esfuerzo de todo un mes. La comida rápida, aunque empezaba a asomar su cabeza, era un recurso de viaje o un regalo puntual para los niños, no una solución para las noches de cansancio. No existía la cultura del pedido a domicilio ni el consumo masivo de calorías en envases de cartón. Al comer casi siempre en casa, manteníamos un control total sobre las raciones, la calidad del aceite y la frescura de la carne. Las oficinas no eran comedores improvisados. Los hombres llevaban su lonchera con un sándwich preparado por la mañana y las mujeres que trabajaban hacían lo propio. El almuerzo era una pausa necesaria, pero limitada, donde se consumía lo justo para seguir produciendo, sin bebidas de café cargadas de crema ni bollería industrial del tamaño de un plato. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Al mirar atrás, comprendemos que la delgadez de los 60 no era el resultado de una lucha contra el hambre, sino el fruto de un respeto profundo por el orden natural de las cosas. Vivíamos en un mundo donde el trabajo físico era la norma, donde las manos todavía se usaban para crear y donde el movimiento no era una opción, sino una necesidad de la vida diaria. Aquellas personas no necesitaban gimnasios porque sus días eran un gimnasio sin paredes. Subían escaleras, cargaban bolsas, caminaban hasta la estación y trabajaban de pie. Eran cuerpos forjados en la actividad constante, alimentados por comida real y protegidos por un horario que no dejaba espacio para la ansiedad. Hoy hemos ganado en comodidad, en inmediatez y en variedad, pero hemos perdido esa brújula interna que nos decía cuándo parar. La abundancia se ha convertido en una carga y la rapidez en un veneno silencioso. Quizá el camino hacia una vida más sana no pase por la última dieta de moda, sino por recuperar un poco de esa sobriedad de 1960. Volver a cocinar con calma, caminar por el barrio, cerrar la cocina después de cenar y entender, de una vez por todas, que el azúcar sabe mucho mejor cuando es un invitado especial y no un habitante permanente de nuestra mesa.